Amigos de Distrito, hoy nos encontramos con Ana Eugenia Rodríguez. Ella es exregidora del Gobierno Municipal de Monterrey y hoy nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este pasar por la política y tu preparación académica? Yo estudié la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, también soy técnica en producción de medios audiovisuales y dejé la carrera trunca de cinematografía digital cuando inició la pandemia. Justo la comunicación fue la que me llevó a la política porque en un momento Luis Donaldo Colosio, cuando era diputado local, me invita a trabajar en su equipo de comunicación y prensa. Cuando él estaba en el Congreso, y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos en comunicación y prensa, haciendo los monitoreos. Después, justo cuando viene la pandemia, su parte más fuerte, que cierran todo, él abre una casa enlace porque cierran el Congreso y a la gente no puede estar yendo a pedir ayudas y todo esto que estaban dando todos los gobiernos y los funcionarios públicos. Abre una casa enlace y entonces me invita también a trabajar como parte del equipo de apoyo a la ciudadanía dentro de la Casa Enlace. Y entonces ya de ser comunicóloga política, pasé a ser gestora política y se dio muy natural porque él como diputado tenía el distrito 4 y en este distrito 4 hay una colonia que se llama Garza Nieto, que es donde viven muchas personas adultas mayores LGBT, la Coyotera. Y entonces pues nos tocaba mucho el apoyo a ese sector. Y fue como se fue dando, ¿no? Yo apoyaba mucho a estas personas, después a otras colonias, después a todas las vecinas y vecinos del distrito que llegaban a la Casa Enlace. Y así fue como iniciamos un poco en la función pública. No me siento tan política, me siento más funcionaria pública. Y ahí es como armaste tú tu capital político. Pues no sé si tengo un capital político todavía, ¿sabes? O sea, ahí fue donde empecé a demostrar qué podía hacer, en qué podía aportar al equipo de Luis Donaldo, y él vio como pues una cierta confianza en mi trabajo, y creo que esto se trata de funcionalidad, ¿no? Cómo vamos teniendo a la gente contenta con los apoyos que les estamos dando y cómo vamos funcionando como equipo para responder en ese momento a la pandemia. Y creo que fue bueno lo que hice, porque después viene la candidatura a la alcaldía de Monterrey. Me invita a trabajar como directora del equipo de mujeres de la campaña. Yo coordiné todo el equipo de mujeres de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Creo que hicimos un buen trabajo nuevamente. Y después me pone como regidora en su planilla de síndicos y regidores para la alcaldía. ¿Cuándo te diste cuenta de lo que tú querías hacer, María Eugenia? Creo que nunca lo he tenido tan claro, ¿sabes? Nunca fue una niña que soñaba con ser presidenta. Ahora creo que muchas niñas van a soñar con ser presidenta después del triunfo de la doctora Claudia. Yo solo quería vivir en un mundo menos hostil, ¿sabes? Recibí toda forma de violencia desde que empecé a hablar. Solo por hablar como yo hablo y solo por empezar a manifestar físicamente con ademanes y actitudes lo que en realidad era sin saber. Entonces fue como una construcción social autoaprendida que empecé a querer trabajar mucho más que otras personas para poder tener acceso a espacios y a lugares en donde a las personas como yo muchas veces no se les permitía estar. Entonces no sé si tengo todavía planeado cómo quiero que nombrar mi sueño de vida. Solo sé que sí quiero trabajar mucho más que otras personas por tener un mundo más justo, más igualitario y más incluyente, libre de toda forma de violencia y discriminación. Por esto que mencionas, me imagino que sufriste bullying tanto en la escuela y posteriormente en algún trabajo o algo así por el estilo. Toda la vida, en mi casa, con los niños, los vecinos, mis primos, mis tíos, todo mundo. Y no me gusta ser como yo la víctima y la buena y ellos los malos, porque creo que esa narrativa existe, sí es real, se ha ido derrumbando conforme ha avanzado un poco la lucha por los derechos de la población LGBTQI+,
Pero también viene esto, ¿no? En México siempre ha existido el machismo acompañado de una desinformación total de lo que son las identidades diversas, y entonces, pues bueno, a mí me puso en una situación de demasiada violencia, demasiado bullying en todos los niveles de mi vida, ¿no? Desde la primera infancia, en la escuela, en la secundaria, en todos lados, en los trabajos, en todos lados. ¿Cómo era la violencia en tu casa? Justo, ¿no? No era como que me odiaran, pero era como la forma de invisibilizar lo que yo ya expresaba y tratar de convencerme de que eso estaba mal y que fuera como ellos pensaban que debería de ser un niño normal, ¿no? Y eso genera muchísima violencia, porque entonces vas aislándote, no quieres estar en las convivencias familiares, no quieres estar en las reuniones familiares, no quieres aceptar este sentido de pertenencia a la familia, y buscas cualquier otra forma de escapar en donde al menos no se te obligue a hacer lo que tú no quieres ser, aún sabiendo que no sabes lo que quieres ser. Eso es la primera violencia que encontramos, al menos las mujeres trans en el mundo, ¿no? Y creo que si en algún momento mi familia hubiera tenido acceso a una información más sensible, más profunda de lo que son las realidades trans o las realidades de las infancias trans y las infancias LGBTs, creo que hubiéramos tenido otro tipo de convivencia no tan violenta. ¿En la escuela cómo fue? ¿Qué te hacían? Pues sí, justo, o sea, los niños se vuelven la carnada más cruel a cierta edad, porque entonces reproducen las dinámicas machistas que encontramos en la sociedad, en sus casas y en la televisión y en los medios de comunicación de las épocas que correspondan a cada generación. Vemos como las personas como yo somos el blanco perfecto del bullying, y entonces ellos se convierten en los héroes ¿sabes? Y en los poderosos a costa de la humillación y de la discriminación de personas como yo. ¿Y en el trabajo qué te hacían? En trabajo ya llegas a una etapa más adulta y ya no son como que las groserías ni los empujones, pero sí toda la línea completa de discriminación laboral. Los derechos laborales no existen para las personas como yo, porque vienen muchos conflictos, sobre todo la ley de identidad. Si no tienes un nombre rectificado, entonces tú quién eres, y empiezan como a subajarte y a minorizar tu potencial o tu talento, tus cualidades, tus capacidades, solamente por ser quien eres. Yo no recuerdo, antes de haber estado en gobierno de Monterrey, haber tenido un trabajo. Ejercí como comunicóloga 10 años y nunca tuve un salario digno, un contrato laboral digno, vacaciones, prestaciones, derechos laborales, jamás en 10 años, solo por ser transexual. ¿Y cómo es que llegas a esta posición de que conoces a Luis Donaldo Colosio? Y pues me imagino que surge una amistad, surge ahí una relación laboral, y ya empiezas tú a trabajar con él directamente. A él lo vi por primera vez cuando yo era reportera de una revista, y me mandaron a hacer a cubrir una nota. Era una rueda de prensa de la presentación de una obra de teatro que se llamaba Los Productores de Producer, que llegó de Nueva York a Monterrey, y él era el productor. Esto fue hace como 13 o 14 años, no, como 12 años, no sé. A mí el tiempo no sé, las las fechas. Y entonces él era el productor. No me tocó tan fuerte lo que vivió, el suceso familiar que vivieron ellos, pero sí sabía quién era, y la gente hablaba de él, ¿no? Entonces yo decía, pues es un chavo normal. Era la primera vez que yo tenía contacto con un personaje, si bien no era político en ese entonces, pues sí tenía como cierta relación con la política. Una persona pública de la historia de México prácticamente. Ajá, y entonces pues sí sabía que era él, y fue muy lindo. Yo sí quise hablar de la obra de teatro, no de lo que había sucedido en la política con su familia, y ahí fue como la primera vez que lo vi. Después creo que coincidimos en otras 2 entrevistas. En su boda, cuando él se casó, yo cubrí para una revista de la Ciudad de México la boda, en una iglesia en San Pedro, muy linda, todo, y entonces ya se me hacía como hasta cierto punto ya más familiar verlo. Después yo hice un programa de televisión en internet que se llamaba LGBT News Monterrey,
porque no encontraba yo como comunicóloga dónde poner notas y artículos que hablaban de la comunidad. En ningún medio de comunicación me dejaban. Y él accedió a venir a mi programa a platicar de la política y de los derechos, de la situación legal en Nuevo León de las personas de la población diversa. Y entonces ahí fue donde ya tuvimos como mucho acercamiento gracias a los encuentros que teníamos por los diferentes medios de comunicación en los que estuve colaborando. Bueno, y ahora viendo el tema sobre, tú como dices que no te consideras política, pero pues estás dentro de y has tenido posiciones por elección popular. Tú como política y como mujer trans, ¿qué opinas de de que en San Nicolás están pues vetando o están prohibiendo los shows de drags y ese tipo de cosas? Bueno, obviamente estoy en contra de quien atente contra los derechos humanos de cualquier sector poblacional. En este caso, hay cosas que la gente también tenemos que entender, ¿no? ¿De dónde vienen las acciones que producen este tipo de leyes antiderechos o reglamentos antiderechos? Hay personajes políticos que lucran incluso con la forma de ejercer los antiderechos, ¿no? Hay gente que recibe mucho dinero por parte de asociaciones internacionales para promover leyes antiderechos que atenten contra sectores poblacionales completos, ¿no? Porque quieren llevar una agenda conservadora y en verdad me cuesta muchísimo que a estas alturas de la lucha, en donde hemos avanzado muchísimo desde la calle, porque siempre es desde el activismo, desde donde se ganan los derechos de la ciudadanía, siga habiendo estas intromisiones solo por interés, porque en realidad estos personajes que atentan contra los derechos de la población LGBTQI+, lo hacen por interés. Bajan recursos internacionales, te lo repito, y luego comprueban en qué aplicaron los recursos y dicen esto, ¿no? En la política de Nuevo León hay cada vez más pocos, y eso me da mucho gusto, ¿no? De que ya hemos avanzado en reconocimiento del respeto a los derechos humanos. Pero justo, ¿no? Y esta última acción totalmente reprobable y condenable que ocurrió en San Nicolás viene como de estos mismos actores, ¿no? Buscan por dónde meterse cuando ya muchas de las puertas se les han cerrado, la gente ya no vota por ellos. O sea, creo que estos políticos, por así llamarlos también, antiderechos, cada vez son más humillados en las elecciones y la gente les restrega que no sirven para nada, y entonces siguen ellos viendo cómo se meten por ahí, como fue en el caso de San Nicolás. Crearon un reglamento, una modificación, una reforma al reglamento municipal de espectáculos y alcoholes del municipio de San Nicolás para prohibir que se realicen espectáculos de drag queen y travestis en el municipio. Creo que ya se manifestó la ciudadanía y aplaudo, claro, te lo repito, las luchas y los avances en materia de derechos humanos de la población LGBTQI+, se han ganado todos desde la calle. Nunca nos han regalado nada los funcionarios públicos ni los 3 niveles de gobierno. Y entonces ahora tiene el alcalde que pues representa un partido conservador, que también va en deconstrucción, ¿no? O te alineas a la nueva realidad de la política en México, que es a favor de los derechos humanos, o poco a poco te vas a ir quedando fuera, como estos políticos que han atentado en otras ocasiones contra los derechos humanos de la población LGBTQI+. Entonces, claro que es un retroceso, no está todavía aprobado y todavía creo que falta que se publique en el periódico oficial de San Nicolás, porque lo hicieron como al último minuto para que tocara la campana de salida de la administración anterior. Repite el alcalde, pero bueno, ya se encargará él junto con los colectivos que, repito, toda mi admiración y respeto, lo están haciendo muy bien, presionando para que no sea aprobada o que no sea ejecutada esta ley, que aparte invita a la interpretación, porque entonces ya la policía u otro funcionario público que vea a una persona con características que ellos interpreten o ellos perfilen, que es terrible como acto discriminativo, perfilar a la ciudadanía que parece que está haciendo show travesti o drag queen a cualquier hora del día, lo pueden detener y lo pueden llevar a la policía porque está en el reglamento municipal. Justo eso sucedió en Monterrey a finales de los años 90 o durante los años 90. Había un reglamento que quitamos cuando entramos nosotros a esta administración, se llamaba Faltas a la Moral y al Reglamento Buen Gobierno, y justo hablaba de esto, ¿no? De cómo interpretas la moral. Entonces, a todas las personas trans visibles
personas LGBT visibles, que la policía consideraba, que estábamos infringiendo el orden, las buenas costumbres y la moral, nos llevaban detenidos a la demarcación municipal. Aunque no hicieran nada. Aunque no hicieran nada, solamente porque el reglamento decía que existía faltas a la moral del reglamento. Por caminar en la calle ya era... Yo estuve muchas veces detenida en la celda de Venustiano Carranza porque ellos decían que estábamos faltándole la moral a la ciudadanía. ¿Y o sea, ¿y cuánto tiempo te encerraban? Te encerraban 24 horas. Para cumplir como para un arresto administrativo, sí, claro. Entonces, qué miedo que después de 3 décadas volvamos a 2 décadas volvamos a vivir este tipo de persecución, sobre todo por la interpretación que le puede dar un funcionario público argumentando que está en el reglamento interior. ¿Cómo fue esto cuando te dicen vas a ser candidata a regidor o a regidora? ¿Cómo es que lo tomas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo no sabía qué hacían los regidores. Y yo creo que muchas personas igual, ¿no? Sabía que tenía una oportunidad. Yo trabajé como activista, yo luché como activista por los derechos de la población LGBTQ y más. Yo ya venía de haber ganado el derecho a la identidad de Nuevo León como activista en el 2018, 2019, creo, yo soy muy mala para... Entonces, era como mi oportunidad de seguir trabajando. Te comentaba antes que pues con Luis Donaldo lo que hacía era gestionar apoyos para la población LGBT adulta mayor de la colonia Garza Nieto. Era como seguir trabajando con más recursos, con una posición de poder más fuerte para poder ayudar a mejorar las realidades del sector poblacional que yo represento. Cuando me dijeron, pues yo obviamente sentí mucha emoción, pero también viene como una incertidumbre de cómo opera. O sea, yo nunca había estado ni siquiera dentro del Palacio Municipal en las oficinas. Lo conocía porque mi abuelito era músico y ahí ensayaban en algún momento en la orquesta. Él fue músico de la orquesta del municipio de Monterrey. Y muchas veces yo jugaba ahí en los bajos del palacio, o cuando pues de adolescente cruzaba de la colonia, porque pues aquí nací en la colonia Independencia, al centro de Monterrey, por ahí pasamos. Pero nunca me imaginaba que había ahí, cómo operaba, cómo funcionaba, de qué se trataba el gobierno municipal. Entonces, para mí era un montón de incertidumbre saber qué tanto íbamos a hacer. Pero obviamente tenía la emoción de que iba a ser la primera mujer trans, no solo en la historia de Nuevo León, del país. Yo fui la primera mujer regidora trans en el país electa y la primera funcionaria LGBT electa en la historia de Nuevo León. No llegó antes un gay ni una lesbiana, llegó una mujer trans a un puesto de esa importancia y entonces sentía como mucha emoción y mucha responsabilidad al saber que podía continuar haciendo mi trabajo como activista, que por fin podría tener derechos laborales también para mí y que todo lo que hiciera iba a ser ganancia, porque no venía a sentarme y a tomarme la foto como que en la prensa de la historia de lo que pasó, sino a trabajar todos los días. Y entonces cuando tienes esa mentalidad, todo lo que venga es ganancia. ¿Cómo te trataba la gente del gobierno? Mucho fue... La figura de Luis Donaldo Colosio representa en esa administración, o representó en esa administración una posición muy fuerte. O sea, él tenía liderazgo y la gente tiene que quedar bien con él. Entonces, nunca hubo como un gran, ¿sabes? En contra de lo que yo trabajaba, que a lo mejor en otro espacio sí no hubiera sucedido, ¿sabes? De que estas cosas no, esta agenda no, estos temas no. Acá nos fuimos como un poquito más sin tanto pedo, sí hubo, obviamente, pero gracias a que la gente sí respetaba un poquito la figura de Luis Donaldo. Luis Donaldo me dio carta abierta para yo trabajar en los temas que yo quería, ¿no? Y si me hubieran dicho que no, como que ya los hubiera trabajado. Creo que así funcioné. Entonces sí hubo mucho apoyo. O sea, yo creo que también teníamos miedo por ser una ciudad. Nuevo León es un estado más conservador que menos conservador, indudablemente. Claro. Y la gente todavía sigue viendo a la población LGBTQI más desde la estigmatización de que ustedes en la noche, en el show, y ¿sabes? Y transformistas y transvestis y peluqueras. Y párale de contar. Entonces ahora les metías la idea de que una persona trans iba a ser su regidora.
Yo sí tenía, y hubo una plática muy emotiva también antes de entrar, de que no sientes que te van a atacar mucho por ser tú, incluso para pegarle a Luis Donaldo por el amarillismo, ¿no? De que fulana de tal y con todos los adjetivos que la gente dice de las personas como yo, por pegarle a Luis Donaldo. Y entonces, sí tuve como esta reflexión de, pues, si digo que no quiero que me ataquen públicamente, a lo mejor no va a suceder nada de lo que puede suceder. Y si digo que sí, pues toda mi vida me han dicho lo mismo y no me pagaban. Entonces, vámonos. Y entramos y fue una sorpresa increíble. Yo nunca recibí de la gente públicamente un ataque. Las vecinas y los vecinos jamás me dijeron nada de referente a mi identidad de género. Y creo que nos fuimos como con un 99%, por ahí algún detallito, un 99% de aprobación de la gente sin tener que cuestionar qué soy, por qué soy, cómo soy, ¿sabes? Sí. Todo este tipo de cosas. A lo mejor en su casa lo pensaban, pero a la hora de las juntas vecinales y del trabajo no. Y creo que fue gracias al acompañamiento que me dieron los funcionarios públicos de algunas secretarías, digo, pasar del tema LGBT a pasar de recuperar parques, arreglar luminarias, calles, espacios comunitarios, fue gracias al trabajo del secretario de Infraestructura, del secretario de Servicios Públicos, que en verdad todo el tiempo estuvieron como apoyando mi trabajo para que la gente estuviera contenta y para que la gente se acercara conmigo a pedir apoyos. O sea, todo lo que hacíamos con el DIF, nunca tuve como de que solo voy a trabajar el tema LGBT y todo lo demás no me importa. Entonces tenía un equipazo de gente que apoyaba mi trabajo conforme las atribuciones municipales de cada quien, y solucionábamos cosas que la gente necesita. O sea, está bien, te respeto tus derechos, pero yo camino por una calle abandonada, empedrada, llena de ramas. Entonces vamos a limpiarle, claro, y vamos a empezar a socializar el tema de que las personas como yo podemos hacer muchas cosas por el bien de la ciudad y somos parte de la ciudad también, con responsabilidades y derechos, somos parte de la ciudad. ¿Cómo sentías tú el ejercicio del poder? La verdad, bien chido. O sea, cuando me decían, es que no puedes pintar los colores, ¿cuánto que sí puedo? No puedes poner la bandera, ¿cuánto que sí puedo? Soy regidora. No era como sentir el poder, porque nunca tuve poder. O sea, yo no vengo de una familia de políticos, yo no vengo de una familia de empresarios. Yo nunca he estado frente a una posición de poder y me refiero al poder político, ¿no? Sí, claro. De que cambias la historia de algo con poder. Creo que acá era la oportunidad de trabajar, y eso es otro tipo de no sé, como de acción. No lo quiero decir como de poder, porque en verdad no puedes aspirar a algo que no conoces. Desde la cultura del esfuerzo es de donde vienes. Ajá, exactamente. Y has ido ganándote Nadie esto. puede aspirar a nada que no conoce. Entonces, si yo nunca tuve acceso a la riqueza, al poder, a un nombre, a una familia con posición de poder realmente, y no digo que mi familia no tuvo, o sea, digo, somos personas que estudiamos y que trabajamos, claro, y que luchamos, pero como la media nacional. Entonces, pues no puedes marearte y no puedes sentir que tengo poder. Yo creo que siempre sentí la oportunidad de trabajar desde un piso más parejo desde el que había trabajado, ¿no? Eso era. ¿Te sientes una regia chingona? Me siento una regia chingona. Sí, claro, o sea, mi nombre está escrito en la historia de la política del país. Claro que me siento una regia chingona, una mexicana chingona, pero otra vez, no en el sentido de que me voy a chingar a nadie, sino en el sentido de que puedes alcanzar cosas para crecer, para mejorar realidades y para creer que existe un mundo mejor desde lo local, claro. ¿Qué sigue para María Eugenia? Ahorita voy a la lavandería. Dejé toda la ropa en la lavandería por venir. Aparte de ir a lavar, ¿qué sigue? Trabajar, mucho trabajar. Sí tengo, al menos puedo decir con orgullo de que regia chingona, pues bueno, tengo 4 o 5 oportunidades de trabajo que estoy analizando todavía ahorita terminando la administración. Ya estoy trabajando en otro municipio en el tema de diversidad sexual para no quedarnos sin comer y sin pagar la renta. Y quiero continuar en el espacio en donde pueda seguir siendo libre, en donde pueda seguir creciendo yo también. Te repito, yo no vengo de una familia, yo no vengo de una línea política en la que todos vamos a construir un mismo camino. Yo vengo más de la mano de las causas sociales, de la esperanza de un México mejor desde Monterrey, y creo que donde voy a estar
o a donde yo decida que quiero estar, es porque me va a permitir seguir trabajando con esas mismas convicciones. Nunca me gustó ser como la porra de ningún político. Obviamente apoyar a quien abre las oportunidades y a quien trabaje con honestidad y que sean homologadas hasta cierto punto las mismas visiones sobre lo que necesita la ciudadanía en materia de la función pública. Y es ahí donde quiero continuar, ¿sabes? No quiero seguir ninguna línea y tampoco convertirme en la eterna porrista de un candidato. Yo quiero trabajar en donde pueda tener las mismas oportunidades de crecer yo como persona y de seguir mejorando realidades un poco, porque en verdad no somos superhéroes, pero un poco de cada quien hace mucho por un mejor país. Ahí es donde quiero continuar. Hace poco te vi en un foro, precisamente, en un foro sobre el tema de diversidad, y ahí pusiste varios planteamientos que tú quieres implementar en este municipio de Guadalupe. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Bueno, la comunidad LGBT, la población LGBT funciona de manera metropolitana. Entonces, trabajar en un municipio, Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro, San Nicolás, bueno, ahora San Nicolás ya dijeron que no, pero ahí vamos a estar, vas a ver que sí. Es hacer visibilidad, es abrir espacios, es liberar de discriminación los espacios públicos. Creo que eso va a ser lo más importante ahora que estemos trabajando en Guadalupe, crear accesos libres de discriminación a todos los espacios públicos, crear protocolos de sensibilización al interior de la función pública municipal también, para que al momento de atender a la ciudadanía que habita o transita por Guadalupe no caigamos en una revictimización o en una falta de sensibilidad sobre lo que se nos está pidiendo. Justo esto es lo que me motiva muchísimo a continuar desde este espacio, ¿no? Hay muchas cosas por hacer todavía. Yo no quiero ser la única persona LGBT que trabaje el tema en el estado. Me pasó cuando estaba en Nuevo León, entonces toda la gente venía conmigo porque me veían como una mini gobernadora LGBT desde Monterrey y pues mis atribuciones no me daban. Pero justo esto, ¿no? Vamos a abrir espacios en diferentes o abrir espacios libres de discriminación desde diferentes ayuntamientos o diferentes instituciones o diferentes dependencias de donde sea, para poder ir creando esta conciencia de que ya no necesitamos vivir con miedo, podemos salir a ser quienes somos libremente y públicamente, y que el gobierno sí es responsable de que no exista discriminación ni violencia hacia ninguna persona solo por ser quien es. ¿Algo que tú quieras agregar respecto a tus proyectos, a tu vida, a tu deseo, tus aspiraciones? Pues nada, que me sigan abriendo el espacio cuando me lance para la próxima candidatura. Es muy contenta, ¿no?, de que socialicemos, ¿no?, que las personas LGBTQI+, merecemos estar en todos los espacios. Nuestras voces merecen ser igual de escuchadas, no más escuchadas, porque por ahí también luego la gente dice, es que quieren convertir y que la ideología de género no existe. Existe el respeto entre iguales. Yo no por ser mujer trans no soy más capaz ni menos capaz que nadie, y no quiero convertir a nadie en trans porque eso es imposible. Tampoco es como profanar una doctrina, es simplemente vivimos en el mismo mundo, no nos vamos a ir ningún sector poblacional a ninguna parte, podemos coexistir en paz, con respeto, y así funcionamos mejor como sociedad. Está demostrado. No teníamos una regidora trans, y una mujer trans hizo muchísimo por la ciudadanía de Monterrey a lo que le tocó, sin poner el género por delante, ¿sabes? O sea, creo que cuando derribemos esos estigmas de que quién es más y quién es menos por lo que tú percibes de mí, podemos avanzar en conjunto y podemos encontrar una forma de coexistir en la misma sociedad y en el mismo local, en el mismo mundo desde lo local, sin violencia y sin estigmas que minimicen o que hagan sentir a una persona menospreciada solamente por ser quien es. Creo que es bien fácil, la lección ya está puesta, solamente hay que comprenderla, tampoco hay que aceptarla, porque nadie tiene que aceptar a nadie. Hay gente que no me cae y no me importa lo que sea, simplemente no me cae y no le quiero hablar, pero tampoco lo tengo que violentar y tampoco tengo que faltarle a sus derechos ni tampoco tengo que invisibilizarlo. Creo que de ahí detonaría todo, ¿no? El cambio empático que el mundo necesita es esto, ¿no? Respeto entre iguales, nunca aceptar por obligación, pero sí respetar por obligación. ¿Quieres decir que no solamente vas a ayudar a la gente de la comunidad, sino también vas a ayudar a toda la gente que se te acerque a pedirte un consejo o apoyarla en las formas en que ellas te lo soliciten?
Como regidora lo más importante era entender la función de los regidores. Los regidores son el enlace más cercano entre toda la ciudadanía, el alcalde y las diferentes dependencias. No toda la ciudadanía es LGBT. Obviamente por representatividad y por visibilidad, claro que me encanta decirlo y claro que es mi agenda prioritaria, pero tienes que cumplir funciones que hablan de necesidades ciudadanas. Y creo que eso me hacía sentir regia chingona, ¿sabes? O sea, no limitarme nada más a que, pues es que a mí me pusieron aquí para hacer el tema LGBT. Puedo hacer el tema LGBT. Hicimos historia a nivel nacional. O sea, el país entero volteó a ver todo lo que se estaba haciendo en Monterrey en materia de derechos LGBTs. Nos nominaron a un premio internacional, nos hablaron de la embajada de Holanda. Estuve viajando por diferentes ciudades para platicar de mi trabajo como regidora por todo el tema LGBT, pero demostré que podíamos hacer mucho más. Justo esto, ¿no? Las personas LGBTs no somos lo que somos solo por ser LGBTs. Tenemos capacidades, tenemos aptitudes, tenemos sueños, somos abogados, somos maestros, somos ingenieras, somos químicas, somos una infinidad de carreras y tenemos infinidad de capacidades como cualquier otro sector poblacional heterosis, ¿sabes? Entonces sí, claro, yo no me siento como que toda la vida tengo que hacer solamente temas LGBTs. Claro que por representatividad y por cambiar la narrativa histórica de opresión e invisibilización tengo que hacerlo como prioridad y me da mucho gusto y me da mucho orgullo y me da mucha satisfacción poderle poner voz a poblaciones que nunca la tuvieron y poder tener como esta representatividad que yo no tuve. Por ejemplo, yo cuando era una infancia trans nunca tuve un referente de una mujer trans que yo dijera quiero ser como ella. Yo me ponía una toalla en la cabeza en el baño a escondidas de mi abuelita y entonces pensaba que era Sasha Sokol y era como lo más cercano a yo identificarme con alguien. Cuando yo gané como regidora y ya con la ley de identidad en varios estados del país, incluso en Nuevo León, o la posibilidad de rectificar tu nombre en Nuevo León, 3 niñas trans fueron con su familia al registro civil, una en Sinaloa, una en Puebla y una en Monterrey, y se pusieron en Eugenia por mí. Entonces de esto se trata, la representatividad importa porque le da nombre a un sector a un sector poblacional que nunca lo tuvo. Si no me pones ejemplos y referentes de personas admirables o destacadas dentro de la escena cultural, pues nunca voy a querer ser así, nunca las familias van a entender que sus hijas no están mal por ser así, porque ahora su hija no quiere ser como el estigma de muchos años decía que éramos las poblaciones trans. Ahora su hija quiere ser una profesionista como una mujer trans en la política, en la función pública, ¿no? Entonces, claro que el tema LGBT siempre va a ser importante y lo voy a llevar como bandera siempre, porque representa muchísimo en este país, que es el segundo que más mata mujeres trans en el mundo. Representa muchísimo para cambiar esa historia de que los personajes en la televisión nos ridiculizaban y entonces ni yo quería ser como esos. Sí, claro. y generaba el bullying de los niños, pero ahora hay otro tipo de personajes que estamos cambiando la historia del país y que estamos poniendo en un piso más digno nuestra identidad, nuestra representatividad, para que las futuras generaciones crezcan más libres y menos golpeadas por toda violencia que genera todo lo que vemos en las redes de comunicación, en las redes sociales, en los canales de comunicación, y que se replica desde la casa en contra de nuestras identidades. Ana Eugenia, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Podcast Regio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y nos vemos pronto.